¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Mauricio Chorné Mendoza, soy abogado en el área de mercantil. Mi experiencia profesional, tengo 20 años siendo apoderado de Scotiabank, Inverlat, dedicado básicamente al derecho bancario, al litigio bancario. Y bueno, previamente a eso trabajé para la Secretaría de Hacienda, trabajé para Banorte también. Y bueno, muchos años ya de experiencia en base al litigio bancario, un litigio muy especializado, que es el de cobranza, el de juicios contra el banco y todo lo que es respuesta ante autoridades que ameriten la respuesta de tipo legal. Dicho eso, bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas del derecho mercantil. Soy maestro también, recientemente ya voy para 2 años para dar clases en la Facultad de Jurisprudencia en el área mercantil. A partir del semestre octavo al 10º estoy dando clases en las áreas mercantiles. Y bueno, creo que es muy importante saber cómo opera el derecho mercantil, sobre todo porque vivimos en una ciudad en la que, pues obviamente, las empresas fungen un papel fundamental en nuestra economía. Y bueno, pues a mi consideración, el abogado que está bien preparado en el área mercantil tiene mayores oportunidades para trabajar dando servicio a las empresas. No solamente en el ámbito correctivo, es decir, del litigio, sino también en el ámbito de la asesoría empresarial. Un negocio que se hace bien desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista legal, es decir, que sus contratos están en regla, que sus impuestos están en regla, es seguramente una empresa o un negocio que va a prosperar frente a otros negocios que están más volcados hacia la informalidad. Y bueno, no se tiene que ser un apoderado de una gran empresa transnacional, sino que básicamente lo que es el comercio, el manejo de lo que es el comercio, pues ser un abogado dedicado al comercio y asesorar sobre el comercio y cómo llevar bien el comercio, pues es parte integral de esto. Hoy les voy a hablar de un tema que se llama la apertura de crédito. Un tema que no solamente incumbe al grupo de los abogados, sino que también incumbe a la población en general. Recientemente he escuchado que hay inquietudes sobre la educación financiera, algo que, en mi caso, no se recibía, nunca lo se consideró en las escuelas. Creo que eso sí es una buena medida que está tomando el Estado para fomentar una buena educación financiera. ¿Por qué? Porque nos topamos con una serie de vicios sobre endeudamientos, sobre quebrantos, por el simple hecho de no conocer y no saber manejar el crédito a tu favor, ¿verdad? Se maneja mucho como instrumento de deuda, pero no como instrumento de inversión. Desafortunadamente en México tenemos ese problema, que no tenemos esa educación sobre lo que es el crédito y el buen manejo de los créditos. Si tú como abogado piensas que te vas a dedicar a otras ramas del derecho, tal vez este tema te pueda interesar por el simple hecho no solamente de los conocimientos generales, sino porque seguramente a lo largo de tu vida financiera, tu vida económica, vas a requerir del crédito. Tarde o temprano vas a requerir del crédito. ¿Qué es lo mejor? Pues obviamente lo mejor es no requerir del crédito, es decir, tener la solvencia económica para hacer frente a tus negocios, para poder invertir, para no tomar instrumentos de deuda. Pero bueno, pues estamos hablando de que eso es algo muy selecto para personas que tienen una solvencia económica pues muy elevada, ¿verdad? En nuestro caso, ciudadanos comunes y corrientes, pues el uso del crédito pues es parte del día a día. El tema de comprar una casa, de adquirir un inmueble, pues normalmente se va a hacer mediante un instrumento de crédito. Y ahí es donde tal vez te pueda interesar el tema, porque hay muchas cosas que como abogados, la ley de instituciones de crédito o la ley de organismos auxiliares de crédito te menciona algunos requisitos para
para entrar a los esquemas de crédito, más sin embargo no conocemos los estándares financieros internacionales, no conocemos cómo se califica a una persona para obtener un crédito. También ahí se abre un paréntesis sobre el tema de posible discriminación de las personas en base a esa calificación cualitativa y cuantitativa que maneja la ley. Y bueno, les voy a hablar un poquito de la calificación para acceder a un crédito. Como les comentaba, la ley contempla una calificación cualitativa y cuantitativa de la persona. ¿Qué quiere decir esto? Cualitativa tiene que ver con la reputación de la persona. Antiguamente, pues en las pequeñas ciudades, etcétera, las personas se conocían su reputación de pago, su reputación crediticia. Actualmente, bueno, con el flujo de personas, con la cantidad de personas que somos en la actualidad, pues es imposible que todas las personas se conozcan, pero la necesidad sigue y seguirá existiendo. La necesidad de tener una vivienda, la necesidad de tener un vehículo, la necesidad de tener capital de trabajo para emprender. Siempre va a existir esas necesidades y bueno, pues para eso se creó un organismo que se llama el Buró de Crédito. Hay otro organismo que se llama Círculo de Crédito aquí en México. Y bueno, estos organismos son instituciones que no son gubernamentales, son empresas privadas. El Buró de Crédito es una sociedad de información crediticia, les comento, es una empresa privada. Y bueno, ¿cómo funciona el Buró de Crédito? El hecho de estar en el buró de crédito no necesariamente implica que sea algo negativo, no quiere decir eso. Todas las personas que tienen contratado un crédito o que tienen servicios, donde las empresas que les brindan estos servicios tienen el convenio o está convenido reportar al buró de crédito, vamos a poner ejemplo una empresa de telefonía celular, pues si tú tienes contratado un plan con ellos que se podría asimilar como un crédito, pues ellos tienen la obligación de poner cuánto es lo que pagas mensualmente por ese servicio de telefonía. No necesariamente tiene que ser una institución de crédito, puede ser cualquier tipo de comercio en el que tú tengas una obligación pendiente por cumplir con ese organismo y que ese organismo esté inscrito y que pueda reportar a esas personas en buró de crédito. El hecho de estar en buró de crédito no quiere decir, les reitero, que sea algo negativo. Simplemente lo que te está dando la referencia es que tú tienes un crédito o tienes una obligación con alguna ente de crédito o alguna institución o algún negocio o alguna negociación. Eso es el tema de estar afiliado, de estar inscrito en el buró de crédito y aparecer como un antecedente crediticio. Una persona que jamás ha tenido un crédito y de repente quiere adquirir un crédito hipotecario, por ejemplo, no tendría acceso porque no tendría un historial crediticio. Eso es a lo que me refiero. Estar en el buró de crédito es contar con un historial crediticio, es tener créditos previos que permitan tener un conocimiento reputacional de la persona, una calidad de esa persona frente a sus pagos y obligaciones. Adicionalmente a eso, también tenemos el aspecto negativo en el buró de crédito. Si tú dejas de pagar tus créditos, si tienes atrasos desde un día, se va tomando en cuenta los términos de los atrasos que tú vas teniendo. Puedes tener atrasos de 30 días, 60 días, 90 días, etcétera, etcétera, hasta llegar a los temas que son malos en una reputación crediticia, que son los famosos quebrantos frente a alguna institución que te haya dado un crédito. Básicamente, si tú tienes quebrantos que se manejan en el buró de crédito como MOB, se llaman MOB 96, te podría decir que no eres sujeto de crédito. Seguramente la entidad, básicamente a una entidad de crédito profesional como un banco, como una auxiliar de crédito, no sería sujeto de crédito para esas personas. Prácticamente serías un rechazado en esa solicitud de crédito que tú haces. El buró de crédito se puede sanear, claro que sí. El hecho de que tú tengas un mal antecedente de crédito muchas veces es saneable. Otras veces, como esta institución es una institución privada, puede ser que existan homónimos de tu persona y que pues obviamente te carguen los pecados
de otra persona, ¿verdad? Que se llame Juan Pérez y tú te llamas Juan Pérez, y pues ahí lo que se portó mal tu homónimo, pues te lo pueden llegar a cargar y te pueden decir, oye, sabes que no eres sujeto de crédito porque tienes un mal historial de crédito. Pero bueno, todo eso se puede solucionar. Yo les sugiero como abogados que investiguen el tema del buró, el litigio frente a buró de crédito y todas las reclamaciones frente a buró de crédito. Potencialmente es una fuente de empleo para muchos abogados. ¿Por qué? Porque pues, obviamente solucionas el tema crediticio de las personas. Ya les platiqué un caso de un error o una homonimia de una persona que no es sujeta de crédito porque le están cargando créditos de otras personas. Bueno, ese es un ejemplo. Ahora, vamos a hablar de qué es lo que se requiere, el análisis. Ese es el análisis cualitativo. Es decir, estás en un buró, tienes una reputación, tienes una calidad frente a las instituciones en base a tu crédito. Pero tenemos el análisis cuantitativo. Cuantitativo quiere decir cuánto debo de ganar para adquirir un crédito y en qué proporción debo de ganar. Bueno, vamos a hablar de unos estándares internacionales y les voy a hablar de dos paramétricas que son fundamentales en el análisis de un crédito. Una se llama PTI, que en sus siglas son siglas en inglés que quieren decir Pay to Income, pago por venir, y hay otras siglas que se llaman DTI, que es Debt to Income, deuda por venir. Esos son los dos parámetros que vamos a tomar en cuenta. Y les voy a poner un ejemplo, el crédito hipotecario, que es el crédito, digamos que más común para todas las personas por excelencia. El crédito hipotecario tiene un PTI en base a los estándares internacionales. El PTI, Pay to Income, pago por venir, quiere decir que de tus ingresos totales, globales, menos deducciones de impuestos, menos gastos fijos que tengas, tu mensualidad de tu crédito hipotecario no debe rebasar el 33.3% de esos ingresos, ya quitando todo lo que son los pagos. Ahora, el DTI, la deuda por venir, quiere decir que tomando en cuenta toda la globalidad de tus deudas, es decir, tu ingreso total menos los impuestos, menos los gastos fijos que tienes al mes, no pueden representar, todas tus deudas no pueden representar más del 40% de tu ingreso. Todo lo que esté fuera de esa paramétrica básicamente te quiere decir que estás mal, estás quebrado, estás en una posición en la que muy probablemente vayas a caer en incumplimiento de pagos. Desafortunadamente en México, como no tenemos esta cultura, pues si se analiza una situación de crédito, se pueden encontrar casos en los que está comprometido el 90, el 80% del ingreso en crédito. ¿Por qué? Porque las instituciones, en su afán de venta de productos financieros también, pues otorgan una serie de créditos, sobre todo las famosas tarjetas de crédito, que permiten el endeudamiento de una forma desmesurada. Algo del manejo de las tarjetas de crédito, pues en México no se tiene una buena concepción. Queremos emular la figura de Estados Unidos, donde todas las personas compran con crédito, todas las personas traen su tarjeta de crédito, van a la tienda y compran sus víveres con tarjeta de crédito. En México eso no es una buena idea. Y bueno, pues tal vez me eche encima a las instituciones de crédito, pero como el crédito es caro, el crédito al consumo en México es muy caro, y también la baja cultura financiera de las personas permite que te endeudes a tal grado en el que no puedas hacer el pago de tus consumos de tu tarjeta y caigas en un problema de pago de intereses. La idea de la tarjeta de crédito es que tú te puedas financiar con dinero de otro y al final del día pues pagues el mínimo de interés, o pagues básicamente lo más sano sería pagar la comisión por el uso de esa tarjeta anual, ¿verdad? Pero en México tenemos el problema que como no se pagan o se hacen los famosos pagos mínimos, se considera que bueno, pues no tengo para liquidar la tarjeta, voy y hago el pago mínimo. Se empiezan a generar
bolas de nieve que terminan siendo unas avalanchas que prácticamente provocan el impago en muchos casos. Es decir, eso también afecta a las instituciones de crédito. El otorgar crédito de forma irresponsable genera también problemas en las tasas, provoca problemas de insolvencia, provoca problemas de morosidad y de cartera vencida en las instituciones de crédito, que pues también afectan las áreas comerciales de los bancos. Es decir, un banco que tiene un nivel de cartera vencida por encima, pues no puede mantener tasas competitivas frente a otras instituciones. No se trata de vender productos financieros para efecto de los bancos, se trata de vender buenos productos financieros, hacer buenos negocios financieros, no solamente el acomodo de productos financieros. Entonces, resumiendo esto, tenemos la medida del PTI, es decir, de esa deuda que vas a tomar, cuánto es lo máximo tu ingreso que puede representar tu mensualidad. Ya les dije, el crédito hipotecario, por ejemplo, 33.3%, y el DTI, que es cuánto debe de globalizar todas tus deudas para que no rebases el 40%, tomando en cuenta, pues les reitero, todas las deudas que tú tienes. ¿Cómo se hace esta medición del DTI? En el buró de crédito les comentaba que si ustedes tienen obligaciones con empresas, ahí aparece cuánto pagas mensualmente. Entonces de ahí se obtiene una sumatoria de todos los compromisos que tú tienes reportados en buró, y en base se hace en proporcionalidad a tu ingreso en la forma que ya les comenté, y eso es lo que pueden ustedes hacer una medición de cuál es su condición financiera y económica para hacer frente a sus obligaciones. Les reitero, es muy importante que ustedes que tal vez no han utilizado el crédito lo sepan utilizar de una forma responsable para que no entren en problemas financieros que puedan afectar su reputación y puedan, pues con esto, pues boicotear en cierta forma sus planes por hacer un mal uso del crédito. Muy bien, ya hablamos del aspecto cualitativo y cuantitativo, es el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito. También hay un artículo analógico en la Ley de Organizaciones Auxiliares de Crédito para que ustedes lo busquen. Y bueno, pues básicamente es lo que quiero que sepan sobre el análisis de la persona, la calificación de la persona. Y les reitero, abro un paréntesis para el tema de discriminación. Ahora con el análisis de derechos humanos, bueno, se podría hacer algunas apreciaciones que se fueran de una aportación interesante, ¿verdad? Pero bueno, básicamente yo tengo la libertad de decir, bueno, ¿a quién le puedo prestar? Y pues una persona que tiene una mala reputación, pues yo no le voy a meter a un negocio malo, ¿no? No voy a arriesgar ni el dinero de una forma, pues, irresponsable. Bueno, vamos ahora al enfoque legal de la apertura de crédito. La apertura de crédito, les voy a hablar del artículo, es el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Se los voy a leer. Artículo 291. En virtud de la apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o a contraer por cuenta de una obligación para que el mismo haga uso del crédito concedido en la forma y en los términos y condiciones convenidos, quedando obligado el acreditado a restituir al acreditante las sumas de que disponga o a cubrir oportunamente por el importe de la obligación que contrajo y en todos los casos a pagarle los intereses, prestaciones, gastos y comisiones que se estipulen en el contrato, ¿verdad? Bueno, la apertura de crédito, vamos a darle un poquito de contexto. Ya he dicho ese artículo que les recomiendo que lo lean, que lo analicen, es el artículo 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Vamos a darle un poquito de contexto. ¿Cómo ha evolucionado el comercio? El comercio es de las pocas actividades, o digamos la única actividad u oficio que está regulado en forma particular en nuestro país y en muchos países. Es decir, es una actividad que amerita, que es tan importante que en el ámbito económico que amerita una regulación especial. El comercio fue evolucionando desde sus orígenes, en la antigüedad. El comercio se basaba en trueque, es decir, yo produzco algo y para tener satisfactores
para complementar mis satisfactores, yo hacía intercambio de esos bienes que yo tenía por los que producía otra comunidad, y por ahí ya podía satisfacer las necesidades de la población. Es decir, el comercio tiene que ver con la actividad estatal, tiene que ver con la actividad de la economía, tiene que ver con la subsistencia del ser humano. Eso es el comercio. Después se inventó una forma de hacer intercambio, no mercancía por mercancía, sino que a ciertas mercancías se les atribuyó un valor especial. Por ejemplo, el ganado, por ejemplo, a las piedras preciosas, por ejemplo, a los metales preciosos. Se les empieza a asignar un valor y se empieza a hacer intercambio con esos bienes. Posteriormente viene una etapa interesante en mi punto de vista, que es la etapa monetaria, donde pues ya se utilizan metales que son acuñados para hacer intercambio, donde ya tienen esos metales un valor específico. Y empieza a haber esa situación de ese intercambio de esos metales acuñados, y se empiezan a dar también situaciones en las que se debe de evitar que se fugue ese dinero, esos metales, del lugar donde se está comerciando. Entonces se empiezan a poner controles sobre las fugas del dinero, ¿verdad? El dinero monetario. Posteriormente a eso viene una evolución sumamente importante, que es la evolución al comercio ya con crédito. Es decir, ya no estás manejando tus propios recursos, sino que ya estás negociando con recursos que ni siquiera son tuyos. Es decir, ya estás negociando con instrumentos diferentes, y es donde se pone más interesante. Ahí nacen los títulos de crédito, ahí nacen estos contratos bilaterales, como es el crédito. Y se pone más interesante el tema del comercio y las compras por medio del crédito. Dicho eso de antecedencia, vamos a hablar sobre lo que es el crédito. La apertura de crédito tiene dos aspectos para que se entienda. El acreditante, que es normalmente una institución de crédito, y ahorita les voy a explicar eso por qué, tiene la obligación de poner una suma de dinero en favor de otra persona que se llama el acreditado. Esa es la apertura de crédito, poner a disposición dinero en favor de un acreditado. Eso te habla de un momento en el crédito, es decir, tú tienes disponible una suma de dinero. Cuando se perfecciona este contrato de crédito, tiene otro momento, que es cuando el acreditado toma ese dinero, es decir, adquiere ese dinero y lo utiliza, y tiene la obligación de regresarlo. Es decir, la apertura por sí mismo no genera efectos jurídicos, ni genera efectos de cumplimiento, sino que se da hasta el momento de que el acreditado dispone de esas sumas de dinero. Es decir, son dos momentos diferentes. Una cosa es tener un crédito revolvente abierto, tener un crédito hipotecario autorizado, y otra cosa es hacer uso de ese dinero que no es tuyo, obviamente. Para efectos de la utilización de este dinero, las instituciones o los entes de crédito cobran comisiones, cobran intereses. Obviamente son los gananciales de ese contrato son los intereses, y algunos otros gastos, ¿verdad? Como pueden ser seguros, etcétera, etcétera, para asegurar el cumplimiento de esas obligaciones. Todo eso se engloba dentro de todos estos conceptos que les estoy diciendo: el pago de capital, intereses, comisiones, seguros, etcétera, otros gastos, engloban lo que se llama mensualidad del crédito. Y bueno, pues es en base a esa mensualidad que se toman en cuenta las paramétricas de las que ya hablamos anteriormente. Ahora, no hay que confundir unas cuestiones. Nosotros, cuando estudiábamos derecho civil, estudiamos una figura que se llama el contrato de mutuo. El contrato de mutuo básicamente es un préstamo de índole civil, donde se trasladan bienes fungibles. Hay una figura analógica en derecho mercantil que se llama el préstamo mercantil, y hay muchas dudas sobre el manejo del mutuo, el préstamo mercantil y el crédito. No hay que confundirnos, son instituciones totalmente diferentes. El préstamo mercantil sirve para que los comerciantes se apoyen entre ellos. ¿En base a qué? A dinero, mercancías, pero no por eso implica que son créditos, no son
el comerciante por sí solo no es un ente experto en crédito. Algunos autores dicen que el crédito lo pueden ejercer todas las personas, es decir, el otorgar crédito lo pueden ejercer todas las personas, pero yo difiero un poco de eso. ¿Por qué? Porque el crédito debe de ser una figura responsable, también debe ser una figura que tiene que ver con la creación de riqueza, con el Estado, y por eso en la banca se hacen autorizaciones especiales a entes especializados en crédito para llevar a cabo estas operaciones de crédito. La ley no te impide que tú seas un ente de crédito, más sin embargo, si ustedes analizan la legislación sobre la banca, sobre los organismos auxiliares de crédito, se van a dar cuenta que hay una serie de restricciones muy especiales. Entonces no se me puede ocurrir el día de hoy dedicarme a ser ente de crédito. Eso se deja a las instituciones especializadas y que están obviamente vigiladas por el Estado para tener un control y un cuidado de este tipo de operaciones. Muy bien, hablando de las entidades especializadas en crédito, pues creo que parte de una buena asesoría como abogado, ya les comenté que no tienen que necesariamente ser abogados de grandes transnacionales, sino que pues fomentar a esos empresarios que van a iniciar su vida en el comercio o quieren tener permanencia en su vida en el comercio, esas pequeñas empresas que hay que proteger, que son obviamente creadoras de empleo, que son buenas para la sociedad. Esos pequeños negocios hay que apoyarlos, abogados, hay que enfocarnos a que estén bien regulados, a que todos sus contratos estén bien hechos, que toda su proyección económica esté bien estructurada, todos sus temas financieros, y el tema del crédito es importante. Entonces, parte de una buena asesoría es que si esos pequeños empresarios se van a dedicar a dar crédito, pues no lo hagan de primera persona, sino que se hagan contrataciones o alianzas estratégicas mediante instituciones dedicadas al crédito para que los negocios puedan fluir de una manera sana. Es decir, el que va a obtener el riesgo va a ser una institución que va a hacer un estudio cualitativo y cuantitativo, que va a tomar sus garantías o lo que requiera para garantizar su pago. Y bueno, tú como empresa vas a estar haciendo tu famosa compra-venta, que es básicamente a lo que consiste el comercio, es intercambio de mercancías por dinero, y bueno, te asegura un flujo de dinero eficiente. Si tú te quieres poner a ser un ente de crédito, es decir, a ser el de comerciante y ser un ente de crédito, seguramente vas a tener una serie de problemas de impago que te pueden ocasionar que tu negocio fracase. Entonces, el hecho de cuidar desde la apertura de tu pequeña empresa todos los aspectos jurídicos, los aspectos fiscales, pues obviamente no solamente va a proteger tu inversión inicial, sino que te va a dar un aspecto fundamental que es la permanencia en el mercado. ¿Cuántos negocios hemos visto que se abren de una forma, digamos, no bien planeado, que se hacen inversiones fuertes y que a los pocos meses, pues desafortunadamente salen del mercado por no tener una buena planeación? Y esa planeación tiene que ver mucho con nosotros los abogados en esas asesorías que se deben de dar, y cada vez ser más responsables con el tema de la congruencia, con el tema de la legalidad, a pesar de que pues la práctica te indica que la informalidad es lo que se da en este país. Pues bueno, yo recomiendo que la informalidad vaya quedando obsoleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía tenemos el pensamiento de no pagar impuestos, tenemos el pensamiento de tener contratos de tipo verbal, donde pues quedan volando muchos temas, ¿no? No quiero decir que no se puedan defender, pero pues, ustedes saben que mientras esté abundante el derecho, pues es más difícil caer en problemas de índole jurídico, o la resolución de esos problemas va a ser un poco más sencilla. Otro tema que hay que abordar es
estos temas de los juicios, la impartición de justicia en materia mercantil ha tenido una cierta evolución en base a la oralidad. Sin embargo, pues veo que la sustanciación del juicio se ha hecho mucho más ágil, pero todavía las ejecuciones de sentencias siguen siendo pues demasiado lentas, muy permisivo el tema de estar recurriendo cada etapa de esas ejecuciones, y pues si en algún punto le estamos dando agilidad al procedimiento, por otro lado en el procedimiento de ejecución lo estamos boicoteando ese procedimiento ágil que ya está en funcionamiento. Entonces creo que hay todavía para evolucionar mucho en el área de la velocidad en los juicios mercantiles que se requieren para que la subsistencia de estas fuentes de empleo, estos empresarios, estos inversionistas, que pueda fluir el dinero y que estos empresarios no vayan a salir del mercado por cuestiones de deudas. Por eso, muy importante que el crédito sea manejado por entes especializados de crédito. Muy bien, ahora vamos a hablar en base a la disposición de los créditos. Los créditos tienen una clasificación en base a la forma de cómo el acreditado va a tomar ese crédito. Están los créditos simples y los créditos en cuenta corriente, que yo les llamaría créditos revolventes, porque se confunden con las figuras de cuentas corrientes, de las compensaciones, etc. Pero bueno, si se entiende cuenta corriente, vamos a entender mejor crédito revolvente. Vamos a hablar de esos créditos. El crédito simple. El ejemplo básico del crédito simple es el crédito hipotecario. El crédito hipotecario, ¿cómo funciona? Es decir, el banco, el acreditante, te da un crédito por una sola ocasión para comprar, tiene un destino específico, la compra de un bien. Entonces el monto es restringido para que tú puedas comprar ese bien. Ya después en otros momentos hablaremos de los aforos hipotecarios, de cuánto te pueden llegar a costar, etcétera, etcétera. Es decir, el tema es muy amplio como para una pequeña cápsula. Entonces, esa forma de disponer del crédito, que es en una sola exhibición, se llaman créditos simples. Es decir, solamente puedo adquirirlo en una sola ocasión. Hay dudas sobre los créditos que son para construcción, que es donde los bancos te los dan en varias partes. No dejan de ser créditos simples, aunque se ministren en varias partes. Sigue siendo un monto de crédito único. Ahora, en contravención a este crédito tenemos el crédito revolvente o cuentas corrientes. El ejemplo de estos créditos es, vamos a hablar, la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, yo tengo un límite de crédito de 100,000 pesos, vamos a poner un ejemplo, y yo puedo estar utilizando ese crédito de forma revolvente. Es decir, yo puedo estar disponiendo y voy pagando y voy liberando el crédito. Es decir, lo puedo estar reutilizando hasta en tanto no se agote mi crédito. ¿Sí? Entonces, mientras tenga crédito disponible, yo puedo estar utilizando y puedo hacer disponible mediante mis pagos más crédito. Mientras esté vigente el contrato del crédito revolvente, yo puedo estar haciendo uso indiscriminado de ese monto de crédito. Ese es el manejo de un crédito revolvente o cuenta corriente. Eso es en base a la forma de disposición del crédito. Y bueno, tenemos diversos tipos de créditos. Estos créditos, pues ya les dije, el simple, el cuenta corriente, ya les puse unos ejemplos. Y tenemos adicionalmente unos créditos que son para la producción, que se verán en otras cápsulas, que son los créditos refraccionarios y los créditos de habilitación o avío. Y en base a eso, pues en otra ocasión los podemos platicar. Gracias. Ya para finalizar con esta cápsula, hay que hablar del tema de que estos créditos generan intereses. El acreditante, su ganancial, pues es básicamente, ya les había comentado, los intereses. En los entes regulados, en las instituciones de crédito en particular, existe el artículo 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, donde, para que ustedes sepan, las tasas que manejan las instituciones de crédito son tasas que son autorizadas por Banco de México. Es decir, la actividad de banca es una actividad del Estado. Como el Estado no tiene las capacidades de llevarla, en México, en algunas épocas de la historia, el Estado ha manejado la banca, desafortunadamente de una forma mala, por eso tuvo que volver a las manos privadas.
Pero lo que quiero que entiendan es que el Estado es el que debe manejar la banca. Como no puede hacerlo, pues lo autoriza a una serie de instituciones. No es una concesión, la ley habla de autorización. Y bueno, lo que sí les quiero comentar es que las tasas que manejan estas instituciones no crean que son tasas que se inventan las instituciones, sino que tienen que ver con el ámbito financiero en base al Banco de México. Es decir, el Banco de México inyecta dinero, presta dinero a las diversas instituciones y eso va generando una tasa. Entonces, esas tasas son las que se autorizan a las instituciones. Por ejemplo, Banco fulanito de tal, tú tienes autorizada una tasa tal para tu crédito hipotecario. Y todo esto también tiene que ver una mejor tasa, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué unos bancos tienen mejor tasa que otros? Eso tiene que ver por el tamaño del banco, por la capacidad de dinero que tiene el banco, por el nivel de riesgo del banco y también para un mismo producto se pueden manejar una gama de tasas para los diferentes clientes. Es decir, el cliente tal vez sí es sujeto de crédito, pero no es un cliente, digamos, excepcional, sino que significa un posible riesgo, entonces se le da una tasa un poco mayor. Es decir, a los clientes que son de menor riesgo se les dan las mejores tasas, a los clientes que son de un poquito mayor riesgo se les da una tasa un poquito mayor. Pero bueno, lo que les quiero comentar es que en base a los temas de derechos humanos se habla mucho de la figura de la usura, de las tasas usurarias. Les quiero comentar que los bancos no manejan tasas usurarias, aunque así lo parezca, no se manejan tasas usurarias. Y en una buena medida los jueces, en una facultad discrecional, han tomado en cuenta las tasas que utilizan los bancos para ponderar si una tasa es o no usuraria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regulación de la tasa, les comento, no es de la institución, sino que tiene que ver con el Estado. Es decir, en cuánto se puede prestar el dinero que está poniéndose en circulación. Tiene que ver con eso. México, obviamente, por ser un país de mayor riesgo que otros países, por no tener una bancarización total, es decir, muchas personas siguen pensando que guardar el dinero bajo un colchón es mejor idea que tenerlo en un banco. El tema de bancarización en México todavía sigue siendo bajo, pero el día que se pueda tener una bancarización mayor, que los bancos puedan captar mayor cantidad de dinero, es decir, formalizar todo el tema bancario, no tenerle miedo al tema de los impuestos, no tenerle miedo al tema de la ley de antilavado. Es decir, mientras las personas se formalicen más en la ley, van a tener mayor oportunidad de permanencia, como ya les había comentado, y también los bancos van a tener una mayor cantidad de captación de recursos y eso va a provocar en consecuencia que las tasas puedan ser más competitivas y que la gente realmente pueda vivir del crédito de una forma más responsable. Les reitero, hay créditos que son para adquirir activos. Esos créditos para mí son los más importantes, los que ustedes deben enfocarse. Hay créditos que son para endeudarte, que meses sin intereses, que esto, que el otro, que voy al Oxxo y compro las papitas con tarjeta de crédito. Eso no es un manejo bueno del crédito. Entonces, como personas, como abogados, creo que hay que conocer la ley y entender cómo utilizar esos créditos a nuestro favor, que el dinero trabaje a nuestro favor, que no adquiramos deuda, que realmente adquiramos buenas inversiones. Esa es la idea. Muchas gracias, abogados, y espero que les guste este video.